Muy buenas noches, soy Sandra Montemayor y estamos en su programa Chequina. Y bueno, los saludo desde la Casa del Campesino en el barrio Antiguo y estamos en regioenvivo.tv. Si gustan comunicarse con nosotros al 83 40 86 50. Y bueno, déjenme comentarles que va a haber hay un cantante de invitado, un cantante cristiano. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que es la exclusividad a Dios del artista cristiano. Y tenemos de invitado especial a Jesús Rico. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en su programa Chequina y como les había prometido, tenemos a un invitado muy especial que es el cantante Jesús Rico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme, por darme esta oportunidad de estar aquí en tu programa. Es una bendición y espero que este programa sea de bendición para todos los que nos estén viendo. Y como les había comentado, el tema es la exclusividad a Dios del artista cristiano y pues qué tan importante, Jesús, es el saber nosotros qué tanto es bueno o conveniente que un cristiano esté escuchando la música secular. Creo que hay tres maneras de responderlo. La primera sería personal, por una experiencia personal. Yo no nací en cuna cristiana, yo no pertenecía a esta religión, por lo tanto yo crecí escuchando música secular, música de diversos géneros. Para mí no es conveniente que el cristiano escuche música secular debido a dónde te puede llevar esta música, así como la música cristiana, así como un canto de alabanza, un canto de adoración, te puede llevar a adorar a Dios, así un canto que hable de cosas no muy positivas, para no hacer mención de las dichas situaciones, te puede llevar a cometer esas mismas situaciones. Así como una canción habla de desamor, te puede llevar a sentir esa melancolía o esa desesperación por encontrar algo cuando quizá no es tiempo. Sobre todo, pues bueno, sabemos que ese tipo de música, pues a veces lo hace más que todo emocional. Así es. Y tanto que incita a las personas a a que actúen de cierta manera. Así es. La segunda manera de responder esto sería conforme a la Biblia. Nos podemos ir a un versículo muy conocido y muy sencillo, y con este versículo se podría responder incluso la misma pregunta, que dice el Salmo 150, lo voy a leer completo, dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. Desde el versículo número 3 empiezan a meter los instrumentos. Aquí un dato curioso, un pequeño dato curioso, dice el versículo 3, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Muchos se dejan guiar por la palabra salterio y creen que el saltar es una manera de alabar a Dios. No digo que no lo sea, pero este versículo no nos dice eso. El salterio es el abuelo del piano, por así decirlo. Ahora, podemos ver que desde el versículo 3 nos está incitando a alabar a Dios con música. No nos dice que podemos cantarle a lo que sea, por decirlo de alguna manera, sino que alabemos a Dios con música, le alabemos en su santuario, todo lo que respire alabe a Jehová. Así es. Una pregunta, los de cabina, si nos estamos viendo, es que me quedo, ok, perfecto.
Más que todo, sí es cierto, hay muchos que danzan, que Ujú. saltan y que se gozan en el espíritu, Así es. ¿verdad? Pero ¿qué es lo que opina la iglesia cristiana? ¿Qué es lo que piensa al respecto? Si nos vamos a la iglesia, vamos a llamarle antigua, a lo como antes se pensaba, a lo que hace 2 generaciones se creía, pues habían incluso géneros que no eran permitidos, no solamente dentro de las iglesias, sino no se les permitía, ya se fueran a los jóvenes o a los adultos, escucharlos. ¿Por qué? Porque es cierto que hay géneros que se escuchan un poco controversiales. Yo creo que hoy en día la iglesia cristiana está en un punto medio. En algunas partes está de manera correcta, en otras de manera incorrecta. Muchas iglesias están empezando a adoptar, ya no estamos hablando de los géneros, sino también de las letras de estas canciones. Entonces, y no lo digo porque a lo mejor me lo contaron, sino lo he vivido en experiencia propia. Muchas iglesias hoy en día están adoptando este tipo de cosas cuando quizá deberíamos rechazarlas o saber qué adoptar y qué no. Así hay otras iglesias, yo, la iglesia a la que me congrego, en la que pertenezco, seguimos con un pensamiento conservador. Seguimos creyendo que hay ciertos ritmos que no son muy convenientes porque crean controversia. Seguimos creyendo que los cantos de un himnario son vamos a llamarlos los meros buenos, por decirlos de alguna manera vulgar. Así es. Pero he visto eso. Hay una división muy importante que no debería de haber en las iglesias de hoy en día. Muchos están adoptando esto y, como decía hace unos momentos, están adoptando no solo la música, sino las letras de estas canciones. Y creo que estamos entrando en un área en la que la iglesia cristiana no debería de estar entrando. Así es. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y ahorita regresamos? Sí. Bueno, ok, vamos a seguir con el programa y pues sobre todo, ¿en qué manera, cómo lo vives tú como cantante? ¿Cómo comenzaste tú de cantante? Yo recuerdo que inicié cantando fuera del cristianismo. Yo recuerdo que yo le tenía mucho cariño a esta música secular. ¿Por qué? Pues creces con ella, te crías, tus padres la escuchan y empiezas a escuchar la tuya en un momento en el que tú empiezas a escuchar tu propia música, pero sigue siendo secular. Entonces, yo empecé cantando de muy niño. Mi papá descubrió que tenía yo una voz apta para el canto. Cantaba en mi casa con mi papá, con mi mamá, estábamos, pues gracias a Dios, podría decirlo de esta manera, nunca escuchamos o nunca fui a escuchar música de la peor, por decirlo así. Así es. Pero yo crecí así, le tuve este cariño a esta música, quise ser músico o quise aprender a tocar un instrumento en lo secular, por medio de un tío que yo lo veía tocando a mi tío y me agradaba, me gustaba cómo sonaba y yo quería eso, yo quería aprender. Pasa el tiempo, conocemos a Cristo, entregamos nuestra vida a Cristo, llegamos a la iglesia a la que hoy en día nos congregamos, entonces ahí Dios empieza a tomar mi vida y a llevarla por el camino de la música cristiana, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque yo quería aprender a tocar la guitarra antes del cristianismo, comencé a tocar la guitarra antes del cristianismo, pero la dejé arrumbada, se quedó como unos 2 años, la pobre guitarra se pandeó, ahorita está en muy malas condiciones mi primera guitarra, pero esos 2 años se quedó arrumbada. Yo creo que no hay coincidencias en esta vida, yo creo que Dios tiene el control de todo. Llego a la iglesia a la que nos congregamos hoy en día. Un joven tocaba la guitarra en esta iglesia y lo empecé a ver. Empecé a juntarme con él, iba a su casa y él me estuvo enseñando cantos. Después de un tiempo yo quería que él sacara cantos, que él, no, apréndete le decía, apréndete el otro, apréndete el otro. Pero yo me empecé a dar cuenta, no, pues él tiene sus propios cantos que le gustan, él va a querer sacar sus propios cantos, no va a darle prioridad a lo que yo Así quiero. es. Entonces,
a partir de ese momento dije, tengo que aprender a tocar guitarra, tengo que sacar los cantos, y en aquel momento era por puro gusto a la música, porque fue antes de que yo entregara completamente mi vida a Cristo. Ajá. Conforme pasa el tiempo, va pasando, voy aprendiendo un poquito más, voy practicando. Dios tuvo el control, a pesar de que no lo hacía por Él, Dios tuvo el control debido al avance que tuve en ese tiempo. Yo recuerdo que llega una semana de la juventud, Dios toca mi vida, entrego mi vida a Cristo, y a partir de ese momento, pocos meses después me bautizo en la congregación en la que asisto. Después de esto me invitan a formar parte del grupo de alabanza. Y aunque no era una prioridad para mí, yo no tenía el sueño que quizá hoy tengo, yo no tenía esa pasión que hoy tengo por la música, por alabar a Dios, más que por la música. Yo recuerdo que de ahí empezó. Llega un punto en el que se empieza a llenar mi corazón de anhelo por alabar a Dios. Y no solamente de asistir a la congregación, de alabarlo ahí y en casa, que claro que es muy importante más que cualquier otra cosa. Así es. Pero llega un momento en el que yo empiezo a sentir ese anhelo por decirle a Dios qué era lo que sentía por Él. Empiezo a querer escribir, escribir cantos para expresarle. Al inicio no me salían, no podía escribir un canto porque, no sé, yo creo que mi enfoque aún así estaba mal encauzado todavía. Pero recuerdo que así empiezo a escribir hasta el momento en el que Dios me da mi primer canto, y de ahí en adelante Dios ha estado obrando en mi vida. Dios me ha regalado cantos que primeramente para mí han sido de bendición. Primeramente Dios me ha hablado a mí con estos cantos, y de ahí empezamos y gloria a Dios que hoy en día he podido cumplir un sueño. He estado ya en el ambiente de música cristiana, y fuera de esto, a mitad de camino yo recuerdo que fue muy difícil dejar la música secular. Me imagino que ha de haber sido complicado y estabas en un dilema más que todo. Así es. Yo recuerdo que pues este cariño con el que se crece la música cuando no eres cristiano se arraiga fuerte. Yo recuerdo que a mitad del camino yo decía, híjole, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Yo recuerdo que yo en una computadora que teníamos, yo escuchaba música muy seguido en mi cuarto. Después de un canto de Jesús Adrián Romero, venía una canción de X artista del secular. Y así, mi lista de reproducción estaba salteada. Entonces era algo muy difícil para mí dejar esta música. Por eso en la primera pregunta respondía que en lo personal yo no recomendaría estar escuchando ninguna de las dos. Entonces, así es. ¿Qué te parece si nos cantas una alabanza? ¿Cuál sería la canción? Este primer canto, Dios me lo regaló en una ocasión. Yo estaba platicando con una persona, es creyente. Yo recuerdo que esta persona me decía que pasaba por una situación muy difícil. Sentía dolor en su corazón y me lo decía tal cual: me duele, es que tú no sabes qué es lo que yo estoy sintiendo. Y en medio de esto yo le decía, ahí está Dios. Dios puede sacarte del desierto por el cual estás pasando. Dios puede devolverte lo que hayas perdido. Así es. Entonces este canto nació justo después de esta conversación. Dios me lo da y yo recordando esos momentos por los cuales pasé, esos momentos difíciles por los cuales tuve que pasar para llegar a donde estoy, y así nace este primer canto que se titula Quiero. Ok, muy bien, entonces te dejo para que cantes la alabanza. Saber qué tengo que hacer
dolor. Llévate mi interior, quiero tener de nuevo en ti aquello que se me escapó. Quiero aprender a sonreír, Dios, me entrego a ti. Ya no puedo más con este dolor, el vacío que hay en mí me llena de temor. Siento yo morir si no estás aquí. Sana mi interior, aleja el temor. Llévate el dolor, llévate mi interior. Quiero tener de nuevo en ti aquello que se me escapó. Quiero aprender a sonreír, Dios, me entrego a ti. Solo tú tienes poder para mitigar mi ser, darle color a mi interior. Te entrego mi corazón. Mi corazón. Para honra y gloria del Señor. Ay, hermosa la alabanza. Y oye, qué bonito cantas. Muchas gracias. Tienes muy bonita voz. No, es toda obra de Dios. Es un don que Dios nos regaló Así y es. estamos muy agradecidos por él. Oye, Jesús, me gustaría que les comentaras a las personas que nos están viendo Ujú. qué es lo que dice la Biblia de acuerdo a lo de la música. Ok. Pues, como decía, este Salmo, el 150, nos habla estrictamente de esto. Ahora, si nos vamos a otro versículo, a algo un poco más apartado de los instrumentos, algo muy sencillo como, vamos a, dice la Biblia en Deuteronomio 4, el versículo 24, un versículo muy corto, pero dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Ahora lo importante, Dios celoso. Así es, Dios quiere nada más que sea para Él. Así es. Si le preguntamos a una pareja, a un noviazgo joven, y le preguntamos a cualquiera de los dos, ¿qué es para ti que tu novio sea celoso? Yo creo que la mayoría va a responder, pues que nada más me quiere para él. Así Mi es. novio nada más me quiere para él, no quiere que ande con otras personas, no quiere que, y a veces a unos niveles muy altos, no quiere que esté con nadie más que con él. Dios es... No compartir. Así es. Dios es el mismo caso. Dios no es un Dios que te quiera compartir con alguien más. Dios no es un Dios que quiera que su alabanza o su cantante, vamos a llamarlo así, aquel levita, aquel adorador, le cante a otras cosas. Podemos ver excepciones. ¿Por qué excepciones? Porque se puede alabar a Dios dándole gracias por lo que nos ha dado. Por eso vemos cantos sobre la amistad, cantos sobre la pareja, pero he aquí una gran diferencia sobre un cantante cristiano a un cantante secular. El cantante cristiano le está escribiendo un canto a su esposa. Estamos viendo que es su esposa, su compañera con la que, si es un creyente, un cristiano de verdad, va a querer continuar con ella hasta el fin de sus días, hasta que la muerte los separe. Entonces, pero un cantante secular te está cantando algo muy bonito sobre una mujer, y en el siguiente canto de la lista te está cantando deseándole la muerte a una mujer. Podemos nombrar a 1000 cantantes, incluso cantantes que sacan canciones muy bonitas, pero ahí está el detalle. Este es uno de los principales problemas. Esto es lo que diferencia a que un cantante le escriba un canto a su esposa, a que un cantante secular
escriba una canción para que lo escuchen las masas. Así Y es. esto es uno de los versículos. Ahora vamos a otro que es 1 Corintios 3, versículo 7. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Como artista cristiano tenemos una responsabilidad, así sea, en mi caso que soy alguien que va empezando, así sea el cantante más famoso que esté en estos tiempos. Tenemos una responsabilidad que es sembrar, compartir el evangelio, que incluso es algo que se ha olvidado recientemente. Tenemos una responsabilidad muy grande que es hablar de Dios. Muchos están viajando por muchos lugares. Yo podría decirlo de esta manera, no podemos darnos el lujo de cantarle a Dios y a la vez cantar música secular, música que alguien escribió para que se escuchara y no para alabar a Dios. Ahora hay muchos artistas, muchos no necesariamente cantantes, pero artistas de hoy en día que se dicen ser cristianos, pero de repente en sus redes sociales los ves escuchando música secular. Cuando se les pregunta, sacan una palabra que yo podría decir es muy cierta, pero la están implementando mal. Ellos dicen, es que yo escucho música con un mensaje positivo. Es que yo escucho música con un mensaje positivo, yo escucho música que no dice cosas malas. Y es cierto, debemos escuchar música. Algo que edifique. Así es, que edifique, con mensaje positivo. Incluso en el ambiente de la música cristiana hay mensajes que no están muy claros. Hay cantos que no te dicen, que no te dan un mensaje claro, que no te dicen incluso a quién le están cantando. Entonces, es cierto, hay que saber qué escuchar, hay que saber que hay mensajes positivos y mensajes negativos. Hay mensajes que edifican y mensajes que vienen a destruir. Pero estas personas lo implementan mal. Quizás si estás escuchando un mensaje positivo en la canción secular que estás escuchando, pero ese mismo cantante escribió una de odio a otra mujer. O a lo mejor no es una canción estrictamente de odio, pero es una canción que escribió otra canción que habla de sobre vicios, sobre cositas así que uno puede decir sí, pero esta canción no es sí, pero el cantante que estás escuchando aquí te está diciendo algo muy bonito, pero en otra canción te está diciendo algo completamente diferente. Entonces, aquí por eso es toda esta controversia y hay que saber qué escuchar. Y qué mejor mensaje que una alabanza a Dios o algo que Dios te dé. Dios me ha tocado a mí mucho con cantos muy bonitos, cantos que a lo mejor Dios habló con este cantante o con el compositor, lo escribió y hasta parece que viene directamente a mí o hasta parece que viene directamente a nosotros. Sí, es cuando le toca el corazón a alguien Así porque es. dice, ay, esto es para mí, como cuando lees un mensaje, ¿no? Que llega Así un es. mensaje y dices, me llegó en el momento justo. Oye, y bueno, ¿qué te parece si cantas otra alabanza? Claro. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el nombre? Este segundo canto se titula Colores. ¿Por qué colores? Me preguntaba mucho, es muy... Sí, es parte de tu disco, ¿verdad? Así es, del disco que Dios me permitió lanzar en septiembre. Este es el canto principal. Mucha gente me decía, ¿por qué colores? Porque como que llama la atención. Así es. Llama la atención el título Colores. No puedo decir que no, es que se me ocurrió para que vendiera. Pues, al contrario, este canto hace referencia al corazón de Dios. Yo explicaba a ciertas personas, el corazón de Dios no es en blanco y negro. El corazón de Dios no está apagado, no es oscuro. El corazón de Dios tiene todos los colores que puedas imaginar. ¿Por qué tiene todos los colores o por qué esta referencia de colores? Porque está vivo. Así es. O sea, representa... Y si uno va, por ejemplo, entra a una casa y tiene las paredes pintadas de colores deslumbrantes, no se va a sentir apagado, uno no se va a sentir decaído. Automáticamente estos colores, hay incluso colores específicos
Estos colores van a llamarte a estar animado. Entonces, por eso colores, porque el corazón de Dios no es un corazón apagado, no es un corazón que no ame. Podemos ponerlo así. Al contrario, el corazón de Dios está lleno de colores, los más cálidos cuando tengas frío, los más frescos cuando estés cruzando un desierto. Por eso este título. Ok, bueno. Esos sabores, esos colores que amas, solo que anhelo, lo que deseo más. En esta vida oscura, donde reina la penumbra y la soledad, aquello que deseamos, lo que más anhelamos ver los colores en tu corazón, ver la esperanza en tu amor, danos tus ojos, Señor, abraza a tu pueblo, te necesitamos. A veces veo un nuevo día llegar, sin el aliento ni el deseo de amar, de amar. Si vienes a mi lado y me postro en tu regazo, sé que volverá. Aquello que deseamos, que nos salvará. Ver los colores en tu corazón, ver la esperanza en tu amor, danos tus ojos, Señor, abraza a tu pueblo, te necesitamos. Segura mi canto y mi pasión, danos tu gracia, Señor, ven a tu pueblo, te recibimos hoy. Insisto de que qué hermoso cantas, tienes una muy bonita voz. Muchas gracias. Jesús, ¿cómo nació? ¿Qué te motivó? ¿Qué fue lo que sentiste para poder escribir
las canciones, el, eh, en un momento de conexión con Dios? ¿Qué fue? Creo que la principal señal de que un canto viene de Dios es cuando primero trata contigo. Así como cuando alguien predica, yo he escuchado que los predicadores te dicen, es que esto primero es para mí. Así es. Esto primero Dios me está hablando a mí antes que hablarle a cualquier otro. Y yo decía, bueno, pues creo que tiene razón antes de comenzar con mi primer canto escrito. Pero llega un canto como quiero, como el primero que entoné, o como este, que cuando Dios me los da, cuando Dios me los da, habla conmigo o trata conmigo antes que tratar con cualquier otra persona. Dios primero me ha regañado a mí, Dios primero me ha exhortado a mí, Dios primero me ha llamado la atención, me ha animado con un canto antes que cuando se lo puedo enseñar a cualquier otra persona. Ahora, estos cantos nacen, yo antes trataba de escribir, como decía hace tiempo, yo creo que todo aquel que sabe tocar un instrumento, en algún momento llega al punto en el que quiere escribir. Yo aún siendo, sin ser cristiano, yo quería escribir. Yo quería escribir canciones. Yo quería escribir una canción que hablara muy bonito para conquistar a quien se pusiera enfrente, por decirlo así. Entonces, Andabas. pero no sabía. Así Por eso es, digo, sí. Dios Tratabas de tuvo. agradarle a las personas, Así no es. tanto a Dios. Y luego vengo al cristianismo, aprendo a tocar la guitarra de una manera aceptable y quiero escribirle a Dios. Llega un momento en el que digo, yo tengo que escribirle a Dios. Pero antes de escribir el primer canto que Dios me habló, no podía. Yo no podía escribir ni un solo canto. Yo no podía tomar el papel y la libreta y ponerme a escribir y decir, este va a ser así. No podía componer una melodía, a pesar de que sabía a tocar guitarra a un nivel en el que quizá podía tocar algo al azar. Entonces, ¿cuándo me doy cuenta de que puedo escribir? Cuando comencé a hacer las cosas bien. Porque antes de querer escribir para Dios, porque sí, yo decía, yo voy a escribirle un canto cristiano. Pero antes de escribir un canto cristiano, yo quería escribir para ser famoso. Desgraciadamente es en la etapa en donde hay tantos cantantes cristianos que tienen una preciosa voz, pero se pierden por la fama, se pierden por la ilusión de sus fans, de la gente que les aplaude, de la gente que les alaba por la voz, de la gente que por los viajes, el dinero, la fama. Pero, ¿qué es lo que dice Dios o cuál es la línea en la cual Dios dice, bueno, esto de lo que es canciones cristianas y de lo secular? Como artista, Sí. Como artista yo lo he vivido, ambas partes las he vivido dentro del cristianismo. ¿Dónde está la línea? Es una pregunta que muchas Muy veces no, así es, importante, ¿no? muchas veces no la responden incluso. A veces no, pues porque eres cristiano y debes hacer las cosas así, entonces no te dan una respuesta. Dentro del cristianismo yo he visto, hace un poco tiempo, no voy a decir el nombre de nadie, ni del grupo, pero yo asistía a una celebración, vamos a llamarlo así para no dar detalles. En esta celebración va un grupo que se estaba moviendo mucho por redes sociales. Yo había visto sus publicidad, lo que escribían ellos y vaya, yo decía, me llamaba la atención. Las palabras que usaban era, somos un grupo que utiliza cada nota al máximo para alabar a Dios o algo similar. Entonces a mí me daba curiosidad. Yo decía, ¿cómo tocarán? ¿Qué es lo que tocarán? Y se veía como muy buena producción. Entonces toca la casualidad que en esta celebración este grupo es el que va. Yo lo reconozco por la producción que traen, por los instrumentos, las luces, todo muy profesional. Yo digo, wow, qué padre, o sea, qué coincidencia que haya venido yo a ver aquí. Entonces empiezan a tocar todo bien, como cualquier grupo
cristiano quiere hacerlo, pues, tocan cantos viejitos, les meten arreglos nuevos, originales. Ellos traen un ritmo que casi no se toca, que es como jazz, pero en música cristiana obviamente. Casi no se ve ese ritmo. Yo decía, oh, todo muy bien, qué padre. Pero de repente empiezo a escuchar melodías que no son cristianas. ¿Cómo las reconozco yo? ¿Cómo las reconozco yo? Porque yo escuchaba esa música. Antes de dejarla, antes de poder hacerla a un lado, yo escuchaba esa música. Entonces para mí era fácil identificarla. De repente empiezo a escuchar que el guitarrista empieza a tocar una melodía, un requinto de una canción que a mí me gustaba mucho. Yo digo, oye, esto no está bien. De repente no solamente se queda ahí, empiezan a tocar más. Llega la hora de la comida, se aventaron una melodía completamente secular en el tiempo de la comida. Para mí personalmente fue desagradable y decepcionante. ¿Por qué? Porque como artista, si quieres hacer las cosas bien, lo primero que debes hacer es poner en primer lugar a Dios. Y eso en automático hace que tú no quieras cantarle a nada más. Y si le cantas algo más es para darle gracias a Dios por ese algo. Entonces, Dios no se va, vaya. De tu mente, de tu cantar no se va. Entonces, si uno quiere hacer las cosas bien, no hace ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde vemos dónde se rompe esta línea entre lo cristiano y lo secular. ¿Por qué lo hacen? Si yo lo hiciera, sería para pegar más. Sería como si yo tengo un grupo que va a celebraciones, a fiestas, pues vamos a hacer esto y le va a agradar a cierta gente y me van a mandar a marcar. Me van a contratar más y voy a tener más eventos. Así es. Y te olvidas realmente de la finalidad que es el agradar a Dios. Así es. Entrando también en este tema, una de las líneas o una de las cosas que marca la línea es esa. Si quieres hacer las cosas bien delante de Dios, no te vas a alejar de Dios. Así es. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y no se apartará de él. ¿Qué te parece si nos cantas unas 2 alabanzas más para finalizar el programa? ¿Te parece? Sí, de hecho, este siguiente canto se titula Entrego, viene más o menos en este aspecto, un tema similar que es la evangelización. Muy bien. Hoy en día muchos cantantes, tanto de los más grandes como de los que van iniciando, se olvidan de este tema. Y este canto, te soy sincero, no recuerdo cuándo nació. En un momento ya estaba ahí este canto. Pero hace el disco que Dios me permitió lanzar en septiembre, mi primer disco, un mes atrás, yo venía aquí en el centro. Venía en el camión, venía del lado de la ventana y venía viendo, pues, normal. Entonces recuerdo que voy viendo a una persona sin una pierna, discapacitado. Y me conmovió el corazón, y no porque estuviera así, sino porque estaba ingiriendo sustancias tóxicas. Comencé a llorar y se quebrantó mi corazón, y yo le decía a Dios, déjame hacer algo por las almas. Entonces este canto comenzó a tomar mucho más importancia en mi vida. Este canto se titula Entrego. Muy bien. ¿Ya están listos? Sería... Tú mi Salvador, creador de sueños, el gran yo soy, que me dio su amor. Entrego mis deseos, mi voz y mi canción.
oportunidad de otra canción? Sí. ¿Sí hay oportunidad para otra canción? Bueno, y ahorita pues te agradezco muchísimo por estarnos acompañando y la verdad sí es realmente que sí. Ok. ¿Cuál es la otra canción? El siguiente canto se llama Dime. Es de los cantos que yo mencionaba. Dios te habla primero antes de hablarle a los demás. Ok, muy bien. Entonces seguimos con otra canción. Y la verdad es que ¿por qué no quieres saber? Dime por qué no quieres oír de mí. Mira que te quiero ayudar, que no vengo en vano hacia ti, hacia ti. Vengo con la disposición de ayudarte más, mucho más de lo que puedes imaginar. No importa que sea dolor o enfermedad, la aflicción se apartará. Dios te dice en esta noche lo siguiente. ¿Cómo he de irme hoy así, si todo lo hice por ti? Morí en aquella cruz, llevé conmigo el dolor que hoy llevas en tu abrigo. En ti vengo con la disposición de ayudarte más, mucho más de lo que puedes imaginar. No importa que sea dolor o enfermedad, la aflicción se apartará. La aflicción se apartará. Amén. Para honra y gloria del Señor. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos en este programa. ¿Dónde te pueden localizar? En redes sociales pueden buscarme como Jesús Rico, como tal. Los cantos también están en YouTube por si alguien gusta de escucharlos. Jesús Rico, en todas las redes sociales pueden buscarme como tal, Jesús Rico. Muchísimas gracias. Agradezco a todas las personas que nos están viendo y los invito a que me acompañen el próximo domingo de 7 a 8 de la noche en su programa Chequina. Hasta pronto.